La NASA confirmó la presencia de 3 objetos orbitando el Atlas 3I, y las teorías se volvieron aún más audaces cuando Avi Loeb, un famoso astrónomo de Harvard, sugirió que esto podría indicar un origen artificial. Unos días después de su declaración sobre posibles unidades de reconocimiento lanzadas por un objeto interestelar artificial, un fotógrafo aficionado capturó algo impresionante: 5 puntos de luz distintos, perfectamente simétricos y espaciados, que orbitaban Atlas 3I. La imagen no estaba borrosa, ni se trataba de un efecto de lente. Eran fuentes de luz nítidas, en una formación precisa, orbitando un objeto que ya desafía varias leyes conocidas de la física. La coincidencia temporal con la teoría de Loeb levantó sospechas, y la NASA guarda silencio, sin publicar nuevas imágenes de alta resolución. ¿Podríamos estar presenciando nuestro primer contacto con tecnología no humana? La atención mundial comenzó cuando se detectó 3I Atlas en primavera. Desde el principio, quedó claro que no era como las rocas heladas que ocasionalmente cruzan nuestro sistema solar. Su trayectoria desafió las expectativas. En lugar de aparecer en un ángulo aleatorio, se alineó con el plano orbital de los planetas, algo que tiene menos del 0,2% de probabilidad de ocurrir por casualidad, como lanzar una moneda y obtener cara 10 veces seguidas. Las anomalías se multiplicaron. El objeto aumentó su brillo de forma inusual, sin exhibir la típica cola de cometa. Su color azulado requeriría temperaturas imposibles para su distancia del Sol. Y lo más intrigante, comenzó a acelerar de una forma que la gravedad no puede explicar. Luego llegó el punto de inflexión. El 18 de noviembre, un astrónomo aficionado publicó una imagen que puede haberlo cambiado. A primera vista, parecía simplemente otro registro inicial de un objeto distante en el espacio. Se veía un núcleo central brillante, rodeado del ruido y la borrosidad habituales al fotografiar algo a millones de kilómetros de distancia. Pero a medida que más personas analizaban la imagen, un detalle era simplemente innegable. 5 puntos de luz rodeaban el objeto principal, con una distribución tan limpia y uniforme que era imposible descartarlos. Estos puntos formaban un patrón casi perfecto alrededor del Atlas 3I, cada uno aproximadamente a la misma distancia del centro. La simetría era sorprendente, e inmediatamente planteó preguntas sobre la causa de esta disposición. En condiciones normales, este tipo de patrón se atribuiría a problemas con la cámara. Los telescopios y sensores producen diversos tipos de artefactos ópticos, reflexiones internas, distorsiones del sensor e incluso estrellas de fondo borrosas pueden causar imágenes extrañas. Los astrónomos profesionales observan con frecuencia este tipo de fenómenos, y son muy hábiles para diferenciar entre fallos de equipo y una señal real. Pero esta imagen era diferente. Los 5 puntos no correspondían a los patrones típicos de errores ópticos. No eran reflejos especulares, no seguían la cuadrícula del sensor, ni estaban alineados según los patrones lineales que suelen surgir de la luz interna que se refleja en la estructura del telescopio. La intensidad del brillo y la forma en que la luz se disipaba alrededor de cada punto tampoco se correspondían con lo que se observa cuando se capturan estrellas de fondo en la misma. Y lo que hizo que esta imagen fuera aún más significativa fue su cronología. Días antes de que apareciera esta foto, uno de los astrónomos más respetados que estudiaba Atlas 3I había hecho un comentario que ahora parecía casi profético: la teoría de las minisondas. Dr. Avi Loeb, de la Universidad de Harvard, pasó años estudiando objetos inusuales del espacio, incluido el famoso 2I Borisov y otros visitantes misteriosos. Durante una entrevista reciente, Loeb comentó sobre las señales que los astrónomos deberían buscar si un objeto interestelar resulta ser artificial y no natural. No estaba haciendo predicciones ni afirmando que 3I Atlas fuera algo más que una roca espacial. Simplemente describía las señales que podrían indicar tecnología extraterrestre, si alguna vez la encontráramos. Una de las señales clave, según Loeb, sería la posible liberación de unidades más pequeñas a medida que el objeto principal se acerca a la Tierra. Las denominó minisondas, sugiriendo que una sonda avanzada podría liberar unidades de reconocimiento para recopilar información más detallada sobre nuestro planeta y el sistema solar. Estas minisondas aparecerían como objetos separados, pero mantendrían la formación alrededor o seguirían al objeto principal a medida que viajaban por el espacio. Loeb enfatizó que esto era solo una teoría, no una predicción específica sobre 3I Atlas.
Los científicos suelen realizar este tipo de experimento mental, desarrollando criterios para reconocer fenómenos antes de encontrarlos. Es el mismo principio que se utiliza al planificar detectores de nuevas partículas o al buscar señales de vida en otras atmósferas. El objetivo es estar preparados con las herramientas adecuadas cuando aparece algo inusual. Pero la coincidencia fue sorprendente. Apenas días después de que Loeb describiera el concepto de minisondas como una posible señal artificial, una fotografía amateur mostró exactamente ese tipo de patrón. 5 luces compactas dispuestas alrededor del objeto principal, manteniendo una distancia y un brillo constantes. La similitud no fue suficiente para extraer conclusiones, pero sí para que la comunidad científica prestara mucha más atención a 3I Atlas. Cada nueva observación parecía añadir una pieza más a un enigma que no encajaba en ningún patrón conocido: la creciente lista de comportamientos extraños. A medida que los astrónomos continuaron estudiando 3I Atlas durante el verano y el otoño, el número de anomalías no hizo más que aumentar. Lo que comenzó como unas pocas mediciones extrañas se convirtió en una extensa lista de comportamientos inexplicables. Un conjunto de datos que, en conjunto, conformó una imagen sin precedentes de un visitante interestelar. La trayectoria espacial del objeto siguió siendo uno de los aspectos más intrigantes. Además de su inusual alineación con el plano planetario, 3I Atlas realizó aproximaciones sorprendentemente cercanas a varios planetas del sistema solar. Pasó cerca de Marte, sobrevoló Júpiter e incluso se acercó a otros planetas interiores a distancias demasiado convenientes para ser casualidad. Para un visitante del espacio profundo, alinear tantos encuentros planetarios parecía requerir una suerte extraordinaria o algún tipo de navegación intencionada. Y entonces surgió el problema del brillo. Al acercarse al Sol, 3I Atlas exhibió un enorme pico de luminosidad, muy superior al que ocurre cuando el hielo y el polvo se calientan y liberan, como en un cometa típico. La intensidad de este brillo sugería una cantidad inusual de material expulsado o algún otro mecanismo completamente diferente. El problema del color era igualmente intrigante. Los análisis espectroscópicos revelaron que 3I Atlas reflejaba la luz con un tono azul distintivo. Este azul indicaba temperaturas superficiales mucho más altas de lo que sería posible dada su distancia del Sol. Para que una roca espacial natural mantuviera tales temperaturas, necesitaría algún tipo de fuente de calor interna o una composición superficial completamente diferente a los patrones de los cometas y asteroides conocidos. Quizás lo más significativo: mediciones precisas revelaron que el objeto no seguía simplemente una trayectoria gravitacional. Algo estaba provocando que 3I Atlas acelerara de una forma incompatible con la fuerza gravitacional del Sol y los planetas. Esta aceleración no gravitacional sugería que el objeto podría estar liberando material de forma dirigida, como un motor de cohete, o que otro tipo de fuerza actuaba sobre él. El misterio de la rotación y los chorros imposibles. 7 telescopios independientes, trabajando juntos, lograron medir algo que debería ser trivial, pero revelaron otro enorme enigma. Determinaron que Atlas 3I completa una rotación cada 16,16 horas. Esta medición se mantuvo prácticamente sin cambios en las observaciones de julio a agosto, prácticamente sin variación. Una rotación estable no debería ser inusual, pero cuando los astrónomos detectaron chorros masivos de material que se extendían millones de kilómetros alrededor de 3I Atlas, los datos de rotación crearon un grave problema físico. Estos chorros se registraron en imágenes de principios de noviembre, mostrando corrientes de gas y partículas expulsadas a velocidades extremadamente altas. La cuestión se reduce a la física básica sobre objetos en rotación. Si se calcula cuánto tarda el gas en viajar desde la superficie de 3I Atlas hasta los extremos visibles de estos chorros, la respuesta es aproximadamente un mes. Pero durante ese mismo periodo, el objeto completa unas 45 rotaciones completas. Cualquier material expulsado por un cuerpo en rotación debería expandirse y crear un patrón en espiral, ya que el punto de expulsión se movería en círculos a medida que el objeto gira. En cambio, los chorros alrededor del Atlas 3I parecen estrechos, rectos y extremadamente estables en su dirección. Mantienen su forma y orientación incluso con el objeto girando debajo. Este tipo de comportamiento colimado, chorros coherentes y direccionales, es previsible en agujeros negros o fenómenos astronómicos exóticos,
pero no en un cometa o asteroide común que libera gas al ser calentado por el Sol. El misterio de los chorros se acentuó cuando los astrónomos se dieron cuenta de que la dirección e intensidad de estos flujos no se correspondían con el patrón de desgasificación esperado de un cuerpo en rotación. En lugar de una dispersión amplia y difusa, 3I Atlas producía haces concentrados, similares a rayos, que se mantenían cohesivos a lo largo de distancias gigantescas. El problema de la composición. El análisis químico de la luz reflejada y emitida por 3I Atlas reveló otra anomalía importante. El objeto parece estar liberando grandes cantidades de níquel, pero con niveles extremadamente bajos de hierro. Esta proporción entre níquel y hierro no se corresponde con ninguna distribución mineral natural registrada en nuestro sistema solar. Lo que hace que esta composición sea especialmente extraña es su gran similitud con las aleaciones industriales de níquel, en lugar de las mezclas naturales presentes en las rocas espaciales. Los cometas y asteroides típicos contienen hierro y níquel en proporciones que reflejan cómo se formaron y mezclaron estos elementos en las primeras etapas de los sistemas planetarios. Lo que se observa en 3I Atlas es mucho más similar a lo que los ingenieros crearían artificialmente para su uso en aplicaciones industriales específicas. Loeb ha sido cauteloso al afirmar que esta composición por sí sola no prueba un origen artificial. Pueden darse proporciones químicas inusuales de forma natural, en condiciones de formación específicas o en eventos inusuales en el espacio profundo. Sin embargo, también señala que esta proporción exacta de níquel a hierro nunca se ha documentado en ningún cometa o asteroide estudiado en el sistema solar. El problema de la composición cobra mayor relevancia al analizarlo junto con las demás anomalías. Cada comportamiento extraño podría tener una explicación natural, pero encontrar tantos aspectos inusuales en un solo objeto pone en entredicho la posibilidad de que sean resultado de procesos naturales que actúan aleatoriamente. Además, entra en juego el cálculo de la masa estimada del Atlas 3I. Se estima que este objeto podría ser al menos 1000 veces más pesado que 2I Borisov, hasta ahora el récord entre los visitantes interestelares masivos. Esta masa colosal, combinada con su composición inusual y comportamiento anómalo, coloca a 3I Atlas en una categoría única entre todos los objetos espaciales conocidos. El silencio de la NASA y el retraso en los datos. En medio de los crecientes misterios, un factor se ha vuelto particularmente frustrante para los científicos y el público: el comportamiento de la NASA. El 2 de octubre, la agencia registró las imágenes de mayor resolución jamás tomadas del objeto, utilizando la sonda espacial Mars. Reconocimiento Orbiter. Alcanza niveles de detalle de aproximadamente 30 kilómetros por píxel. Estas imágenes son de mucha mayor calidad que las obtenidas previamente por el telescopio espacial Hubble y deberían proporcionar pistas cruciales sobre su estructura y comportamiento. Sin embargo, el gobierno de Estados Unidos entró en paralización al día siguiente y no se han publicado imágenes desde entonces. Este retraso ha generado fuertes críticas por parte de Loeb y otros investigadores, quienes argumentan que no se deben retener datos científicos por razones administrativas o políticas. El investigador principal del sistema de imágenes ni siquiera es empleado de la NASA, lo que, en teoría, significa que la paralización no debería afectar el procesamiento y la publicación de estas imágenes. Miembros del Congreso han solicitado oficialmente las imágenes, pero ninguna ha recibido respuesta. El retraso ha impedido que los científicos planifiquen nuevas observaciones, mientras que 3I Atlas continúa cambiando y evolucionando a medida que recorre el sistema solar. Cada día perdido representa una oportunidad desaprovechada para comprender a este visitante sin precedentes. El silencio de la NASA se ha vuelto aún más cuestionable, debido a que la agencia ya ha abordado otros objetos interestelares, como 2I Borisov, y el famoso primer visitante interestelar jamás detectado. En esas ocasiones, el intercambio de datos se realizó de forma mucho más transparente, lo que permitió rápidos avances científicos. Ahora, el retraso alimenta la especulación sobre lo que realmente podrían revelar las imágenes de alta resolución. Algunos investigadores creen que solo veremos imágenes borrosas y puntos difusos, ya que los orbitadores marcianos se diseñaron para cartografiar la superficie, no para fotografiar el espacio profundo. Sus sensores de barrido registran el suelo marciano en franjas estrechas y no pueden mantener exposiciones lo suficientemente largas como para registrar la estructura detallada de objetos de alta velocidad, como los cometas. En resumen,
Las revelaciones están por llegar. La NASA finalmente anunció que publicará sus primeras imágenes oficiales de sondas y telescopios el 19 de noviembre. Este material representará la primera mirada verdaderamente completa a 3I Atlas, utilizando los instrumentos más avanzados de la agencia, y las expectativas en la comunidad científica son enormes. La publicación incluirá datos de diversas fuentes, posiblemente con observaciones de telescopios terrestres como el Subaru, instrumentos espaciales como el Hubble, y posiblemente el telescopio espacial James Webb, además de las tan esperadas imágenes de alta resolución de Marte. Reconocimiento orbitador. Cada uno de estos instrumentos ofrece diferentes capacidades para analizar la estructura, la composición y el comportamiento de 3I Atlas. Los telescopios terrestres pueden registrar datos espectroscópicos detallados, revelando la composición química y rastreando los cambios de brillo y color a lo largo del tiempo. Los instrumentos espaciales evitan la distorsión atmosférica terrestre y logran exposiciones más largas y estables, revelando estructuras finas. Las imágenes del orbitador de Marte, aunque se centran principalmente en la cartografía planetaria, pueden proporcionar ángulos sin precedentes y una resolución mayor que las observaciones realizadas desde la Tierra. Pero incluso los mejores instrumentos disponibles podrían tener dificultades para detectar objetos de tan solo decenas o cientos de metros de diámetro, en caso de que existan alrededor del cuerpo principal del 3I Atlas. Los 5 puntos de luz en la fotografía amateur representan un desafío extremo a los límites de la tecnología astronómica actual. Además de la autorización de la NASA, la Red Internacional de Alerta de Asteroides anunció una campaña global de observación del 27 de noviembre al 27 de enero. Este esfuerzo aunará recursos en órbita y en la Tierra para recopilar la mayor cantidad de datos posible durante la aproximación de 3I Atlas. La campaña representa un nivel de cooperación internacional nunca antes visto para un solo objeto interestelar. Ahora, telescopios de todo el mundo entrarán en una nueva fase de vigilancia. Monitorearán 3I Atlas ininterrumpidamente, registrando cada cambio en la trayectoria, el brillo o la estructura, cualquier indicio de comportamiento que se desvíe de la norma. La idea es construir la mayor base de datos jamás creada sobre un objeto interestelar. Mientras tanto, las misiones espaciales empiezan a tomar forma. El cometa Swan y los nuevos protocolos de observación del Observatorio Solar SOHO podrían revelar aspectos invisibles de la Tierra, siguiendo a 3I Atlas en su recorrido por el sistema solar. Pero la misión más ambiciosa es C-2025 RDUS-1, equipada con tecnología específicamente diseñada para investigar cometas anómalos. Podría complementar lo que los telescopios terrestres y las sondas orbitales ya detectan, y quizás responder a lo que nadie quiere decir en voz alta. ¿Nos enfrentamos a algo natural o a algo provocado por el hombre? Gracias por ver otro episodio. Y ya que has llegado hasta aquí, haz clic en el video que aparece en pantalla para continuar esta investigación con nosotros. El misterio apenas comienza.